Hola a todas y todos. Vamos a corregir el proyecto de Carlos. En la portada, lo primero que... Bueno, voy a empezar. Hola a todas y todos. Vamos a corregir el proyecto de Carlos, al cual agradecemos su generosidad para que podamos ver qué cosas están bien y cuáles se pueden mejorar. Bueno, tenemos que poner importante el nombre, que no se os olvide, la ciudad en la que estáis y no olvidéis abajo a la derecha indicar el número para luego cuando coloquemos los trabajos. El primer apartado que tenemos que disponer es el índice o la tabla de contenidos y normalmente cada uno de los apartados consta de un epígrafe, que pueden ser estos de aquí, y luego tenemos que poner el número de página en el que se encuentra cada uno. Entonces nos faltarían aquí los números de página y si fueran estos, lo que tenemos que hacer es traérnoslo aquí. Bien, una vez que ponemos en qué ciudad estamos, que está aquí, tenemos que hablar de su clima y tenemos que hablar del tipo de terreno, pero es el tipo geológico del terreno para saber más o menos qué tipo de cimentación vamos a utilizar, aunque ya sabéis que en esta asignatura solamente vemos cimentaciones superficiales. Una vez que hemos hablado de dónde estamos y de cómo es el terreno, pasaríamos a justificar el código estructural y el código técnico de la edificación. Aquí, bueno, nos ha puesto los materiales que vamos a emplear, que eso está bien. Y luego la justificación del código estructural, en el cual lo que vamos a hacer es determinar cuál es el tipo de clase de exposición para hormigones en masa y de limpieza, cuál es la clase de exposición para cimentaciones y cuál es la clase de exposición para el resto de la estructura. Y cuáles son los recubrimientos asociados a cada uno de ellos. Esto ya sabéis que lo miramos en los artículos del código estructural y si no tenéis en el aula virtual, esa tablita con pictogramas que os ayuda a saber cuál es el de vuestra ciudad según las características climatológicas. Seguimos con la justificación del código técnico, que lo vamos a hacer en modo de tabla. Podemos poner la justificación de los planos o bien en este lado o bien al otro lado, como queráis. Lo que es importante es que aparezca el código, el documento básico en el que estamos mirando, HS, que es el de salubridad, y que aparezca el artículo en el cual estamos mirando. Como podéis ver, en esta zona de la derecha, además, Carlos nos ha incluido cuál era el cálculo del aislamiento térmico y cuál es el espesor que va a utilizar según las pautas que vimos en clase. El resto de cosas que tenemos que justificar es la evacuación de aguas, la red de pequeña evacuación, que es en el HS5, y también los colectores colgados y enterrados. Y aquí normalmente los planos donde justificamos son los de saneamiento. Y por último, si pudierais, estaría muy bien que también justificarais ruido, que lo vimos en clase como se hacía, y el SUA, las cuestiones básicas de escaleras, de seguridad, de utilización y accesibilidad. El proceso constructivo tenemos que hacerlo a través de unos pasos numerados. Yo prefiero que no pongáis por apartados, es decir, cimentación, estructuras, fachadas, porque hay algunas actividades que se solapan. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir revisando y según lo que hemos ido viendo en clase y qué actividades tiene sentido que vayan detrás de otras, ponemos. Utilizar bien la palabra simultáneamente. Bueno, no os olvidéis de las erratas simultáneamente. Y utilizad siempre, simultáneamente lo utilizamos cuando estamos haciendo dos tareas a la vez, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos excavando saneamiento y cimentación o cuando estamos ejecutando, bueno, primero vamos a ejecutar la cimentación y luego el saneamiento, pero la excavación es más o menos simultánea, ¿vale? También puede ser que estemos haciendo a la vez los tabiques interiores y las cubiertas. Entonces, todo eso, pues tenemos que indicarlo de alguna manera. Y luego, cuidado con la manera en la que contamos las cosas, porque mirad, simplemente por una cuestión de cuando lo leemos seguido. Mirad que aquí ponemos vertido, excavación, colocación y luego, ahora de repente en infinitivo, vibrar. Y luego, aquí ni siquiera es en verbo, barrera de vapor, solera de hormigón, cuidado con las erratillas. Entonces, vamos a intentar utilizar, si estamos utilizando acciones en infinitivo como vibrar, pues todo con acciones en infinitivo. Y si estamos utilizando acciones de ejecución, colocación, vibrado,
ejecución, replanteo, encofrado, pues vamos a utilizar siempre los mismos nombres. No os olvidéis hacerlo hasta el final, ¿vale? Lo último que hacemos, tal y como viene aquí, es el muro perimetral de la parcela. No lo hacemos al principio, aunque nosotros lo vimos al principio, porque si cerramos la parcela nos dificulta la libertad de movimientos dentro de la misma para llevar materiales y todo. Entonces, posiblemente mientras estemos pintando dentro o colocando carpinterías interiores ya podemos hacer el exterior. Haremos primero el muro y luego la parte de urbanización y jardinería, ¿vale? Este drenaje perimetral del muro, los solados, los jardines, todo esto. Bien, el listado de planos puede venir aquí o puede venir ya cuando comenzamos la parte de planos. No os olvidéis que llevan un código y que es importante que ese código esté bien definido. Y ahora pasamos a los planos. Bueno, como decíamos, el listado de planos lo podemos colocar aquí al inicio de la parte gráfica o bien al final de la parte escrita, como mejor os venga. Lo primero que tenemos que hacer es el plano de situación en el cual, por favor, indicad en algún sitio, además de la situación, de la ubicación de la vivienda, que puede ser libre, el nombre de la ciudad que venga grande. O sea, si aquí Carlos ha elegido Granada, pues vamos a intentar que aparezca en un sitio visible. El plano de cimentación, que sabemos que tenemos que tener los ejes horizontales y verticales, que estén numerados, que estén las cotas entre ejes y que estén cada una de las zapatas y vigas riostras nombradas. O sea, al menos aquí hay que poner VA, 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 las zapatas con sus nombres, las zapatas de las cuales vayamos a hacer el detalle, como en este caso vemos que son esa y esa, tienen que estar referenciadas. Y además tenemos que incluir esas cotas de nivel con una leyenda que nos diga qué cota de nivel que indica cada uno de los dibujitos. Debemos tener también el cuadro de pilares en el cual aparezca la planta en la cual estamos trabajando y después el cuadro de hormigón donde tienen que aparecer el tipo de hormigón con su clase de exposición, su recubrimiento asociado y el tipo de acero que vamos a utilizar. Y también el cuadro de zapatas donde no podemos olvidar las dos zapatas combinadas grandes que tenemos. Por supuesto, todos los planos tienen que ir con la cartela en la esquina inferior derecha. Bien, los detalles de cimentación, igual que hemos referenciado antes, cuáles íbamos a hacer, aquí tiene que venir qué zapata es. Tenemos que indicar cuál es la sección, cuál es la planta, se tiene que corresponder y tienen que ir nombrados todos los elementos y acotadas todas las longitudes, incluidas las de solape. La zapata combinada que elijáis dijimos que podía ser o bien la de la escalera o bien la del muro, pero igual tiene que aparecer la planta, tiene que aparecer por donde estamos cortando y tenemos que reflejarlo bien en la sección para que nos quede claro lo que estamos haciendo. Recordad que había dos tipos de soluciones, podemos enrasar abajo o podemos enrasar arriba, ¿vale? Entonces, bueno, pues según la opción que consideréis cada uno, así lo vais a realizar. Después, que a muchos se está olvidando, no olvidéis hacer la sección a escala 1,50 en la cual aparezca una planta diciendo por dónde cortamos, los ejes que estamos cortando y los niveles que están aquí y qué es cada una de las partes. Pues este es el muro perimetral, esto es la fachada, esto es un forjado, esto es una solera, cimentación, ¿vale? Para que nos hagamos un esquema mental de cómo es en sección nuestro edificio. Después pasaríamos a los planos de saneamiento. Recordad que los hacemos sobre los planos del enunciado, pero hay que añadirles la cartela y vamos a comenzar siempre con la planta de cubiertas. Aquí no se resuelve esta cubierta plana, se resuelve en el siguiente porque es otro nivel. ¿Vale? Resolvemos aquí. Tenemos que acordarnos que no podemos pegar los sumideros a los muros, que según código técnico al menos tiene que haber medio metro, pero yo recomiendo al menos uno. Hay que distinguir pluviales de residuales. Estas son las residuales que se las trae por aquí, que luego vendrán dentro del armario, y ha decidido que las pluviales se las trae hacia acá. Y fijaos cómo ha puesto para evitar la entrada de agua en la parte interior del edificio, una rejilla aquí que conecta por el saneamiento colgado. También no nos olvidemos de marcar cómo va el saneamiento de arriba a abajo. No hace falta que marquemos las redes, pero sí fijaos cada una de las bajantes.
Tenemos aquí la parte de saneamiento residual, que es lo importante en esta planta. Recordamos que ponemos los porcentajes de las pendientes, fundamentalmente si el inodoro va a estar a más de 1 metro de la bajante, el diámetro del inodoro, que recordad que no puede ser de 50 centímetros, de 50 milímetros, porque tiene que ser más grande, evidentemente, y poner un bote sifónico. Y después tenemos la planta baja que se unen residuales de este baño, residuales de cocina, no olvidéis que hay varias tomas, fregadero, lavadora y lavavajillas que suelen ir por pared y que pueden ir conectados. Entonces hay que resolver tanto el saneamiento residual, que fijaros aquí lo ha traído por este lado con una última arqueta antes de salir al pozo, y el saneamiento pluvial, que acumulamos lo que venía de arriba, más el drenaje perimetral de dentro y de fuera. Este exterior irá a la red de alcantarillado público, pero todo lo que esté dentro de nuestra parcela tenemos que conducirlo nosotros. Y no olvidéis que esta zona de aquí tiene que ir también con evacuación de aguas que conectamos. En cuanto a los detalles, teníamos detalle de un pozo de saneamiento, que esto tiene que medir un pie, recordad 24 centímetros. La altura dijimos que la dejábamos como H, si no la sabemos porque no hemos aprendido a calcularla. Y después teníamos que hacer también una arqueta, que las medidas, recordad que son siempre interiores. En cuanto a los planos de estructura, vamos a girar esto a ver si nos deja. En cuanto a los planos de estructura, recordad que no había que hacer el muro de la parcela porque no es estructural, simplemente la parte interior del edificio, con nuestros ejes, las cotas, los pilares que tienen que aparecer marcados, recordad con la cruz, que si no es solamente un cuadrado, y cada una de las vigas tiene que estar nombrada, ¿vale? O bien en la propia viga o bien sacamos el nombre. Y recordad también que optimizábamos, que teníamos 4 tipos de elementos, las vigas principales, las vigas secundarias, los brochales y los zunchos. Y tenemos que indicar qué es cada cosa optimizando. Es decir, si esta viga de aquí da un vano que no está recibiendo carga de ese lado y solamente va a recibir la mitad de la carga de este vano, no vamos a necesitar una viga grande de 40 por 25. Podremos poner una más pequeña. Como sí que recibe carga, no puede ser zuncho, y como va de pilar a pilar, no puede ser brochal. Entonces podríamos poner una viga secundaria. No olvidemos, según la instrucción de forjado que os di en clase, indicar el cuadro de materiales con sus dimensiones, el cuadro de hormigones que siempre tiene que aparecer y el cuadro de pilares donde aparecen las cotas en las que nace cada pilar. Lo suyo es que además del armado y los cercos aquí aparezca la sección del pilar con sus dimensiones. Y recordad que muchos tenéis esto mal en la última entrega, esos son 2 pilares UPNs en cajón cerrado y no una I que no funciona bien como pilar. La siguiente planta igual tienen que aparecer los mismos cuadros, pero cambia parte de la solución porque ya no tenemos ahí un vano a doble altura, sino que tenemos el hueco de un lucernario. Y después también el hueco de la escalera que se mantiene y se resuelve de la misma manera. En cuanto a los detalles, dijimos que teníamos que hacer 2 encuentros con forjado, uno de fin de forjado y otro de continuación, donde tiene que aparecer el solape entre las barras y que dibujábamos encuentros entre armados. Acordaos de este tacón que decíamos que era importante, pero si os queda mucha separación, no dudéis en mover vuestra viga, que aunque lo ideal es que vaya centrada con el eje del pilar, no pasa nada porque la descentremos un poquito. No olvidéis poner cotas, niveles y toda la información que necesitamos. Pasamos a las plantas de arquitectura que las tenemos que redibujar, fijaos, incluyendo los huecos que hayamos dejado para las bajantes, los patinillos y todo lo que necesitemos. Aquí vamos a contar tanto los tipos de muro que tengamos, un corte por cada tipo de muro, las puertas, las ventanas y los acabados, paredes, techos y suelos. Que no se nos olviden que por eso lo he rodeado los acabados exteriores que no tienen techo, pero sí que tienen paredes, ya que esto podemos darle el acabado que queramos, y el suelo si es jardín o si es solado. Aquí vamos a hacer una leyenda de lo que significa cada una de las cosas. Recordad que importantísimo no poner yeso al exterior ni en cuartos húmedos. Y después de hacer la siguiente planta y la bajo cubiertas, que a muchos se nos ha olvidado hacer la bajo cubiertas, tenemos que hacer nuestras memorias, la memoria de muros y la de carpinterías. Aquí haremos un corte en sección de aproximadamente 1 metro de altura, con cotas y con la definición de cada uno de los elementos
que intervienen en cada corte de muro, que van a distinguirse según el acabado, según la posición que ocupan dentro de nuestro edificio. Nos van a salir al menos un par de planos de muros, si no más, no olvidéis el peto de cubierta, este de aquí, que también tenemos que poner. Y también el cuadro de memorias de carpinterías, donde es importante que aparezca el código de la ventana, el tipo de apertura. Fijaos, estas son en guillotina, estas son abatibles, abatible de 2 hojas, esta es práctica, es pivotante y esta es fija porque no lleva, igual que esta, porque no lleva ningún sistema de apertura. Tenemos que poner el material del que está formado la carpintería, si es aluminio o madera, no olvidéis con rotura de puente térmico, y también el vidrio que vamos a poner, si es 612-4 o si es 612-6 o el tipo de vidrio que hayáis elegido. También incluimos aquí las barandillas indicando lo que hemos comentado antes del código técnico del SUA, era para saber las protecciones en altura cómo tenían que ser. No os olvidéis de los armarios y tampoco de las puertas interiores y exteriores. Aquí tenemos más armarios, los armarios cambian, tendremos que poner el número de unidades que hay de cada tipo y también la apertura que tienen. Esos armarios pueden tener las puertas abatibles o, como en este caso, las pueden tener correderas. Y con esto terminamos todos los planos que hay que realizar para esta tercera y última fase y ya solamente nos quedarían los detalles constructivos. Venga, ánimo.